tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Gracias, Javi, por esta introducción, y gracias a la IEG. Me gustaría que diéramos un aplauso a los hermanos que están organizando. La verdad es que han dado un esfuerzo fenomenal, lo que es Jairo, el pastor Jairo, que ahorita no está, también David y también Javi. Me gustaría que agradeciéramos públicamente a estos hermanos con un aplauso. Gracias, hermanos. La verdad es que esto es un sueño que empezó hace no mucho tiempo. En septiembre yo conocí al pastor Jairo, al pastor David lo conocí hace un año. Ellos fueron al intensivo que ofrecemos en Washington, D.C. Y en septiembre empezamos a soñar un poco de cómo se debería hacer estos intensivos que hacemos en Washington en otro contexto. Y hablábamos con Jairo, le digo, oye, ¿qué tantas posibilidades hay de hacer esto en tu iglesia en Barcelona? Y empezamos a idear cosas, y eso fue apenas 4 o 5 meses antes. Realmente el primer intensivo que teníamos planeado para el 2017 era en la iglesia que ustedes a lo mejor conocen, la IBCJ, en República Dominicana, la iglesia del pastor Sugel. Y bueno, se adelantó Barcelona. Tenemos ahora el primero en enero, y si Dios quiere estaremos allá en República Dominicana en el mes de octubre. Y hermanos, hoy quisiera que como introducción contestáramos varias preguntas acerca de Nine Marks. Y lo que quiero que hagamos es que dividamos esta sesión, ¿qué clase de iglesia le importa a Dios?, en tres puntos. Quisiera que primero viéramos un resumen de Nine Marks, su historia, su énfasis, cuál es la forma de nuestro ministerio, nuestra visión, nuestra misión. Y después quisiera conectar el ministerio de Nine Marks a la Escritura. Vamos a pasar tiempo en la Escritura. Yo soy pastor y me gusta predicar, así que vamos a ir a Efesios a ver de dónde viene todo este concepto, ¿no? Y para finalizar, vamos a terminar acerca de 6 lecciones que podemos tener nosotros como pastores para implementar estas cosas que vayamos aprendiendo conforme estudiamos la Escritura. Así que primero vamos a ver una vista panorámica de Nine Marks. Nine Marks inició hace casi 20 años, en 1998, en enero de 1998, y la idea es bastante sencilla y básica. Y la idea es que la iglesia local ha de ser el punto focal para mostrar la gloria de Dios a las naciones. La iglesia local debe ser el punto central o focal para mostrar la gloria de Dios a las naciones. La historia de 9 Marcas es muy interesante. En realidad, hace muchos años, cuando el pastor Mark Dever pastoreaba una iglesia en los Estados Unidos, y él sale a estudiar su doctorado en Cambridge, en Inglaterra, la iglesia que él había estado pastoreando le escribe: Pastor Mark, ¿y qué debemos buscar ahora en un pastor? El que sigue después de usted, ¿qué clase de cosas debemos buscar en él? Y Mark responde a esta iglesia y le responde con 9 cosas que ellos deberían de buscar en él. Y después eso se convierte en lo que hoy conocemos como las 9 marcas de una iglesia saludable. Y lo que sucedió es que Mark pastorea ahora Capitol Hill. Y cuando llega a Capitol Hill, uno de los ancianos que estaba ahí se dio cuenta de estos escritos que Mark había hecho para la iglesia anterior, que salían cada mes en una revista que ahora Mark publicaba para la iglesia, en el boletín. Y Matt Schmucker, uno de los ancianos, dice: esto está muy bueno, ¿por qué no lo ponemos en un compendio? Y justo cuando todo eso sucedía, la iglesia de Capitol Hill empezaba a florecer por la gracia de Dios. Ya no era solamente unos cuantos ancianos que estaban en la iglesia, una iglesia prácticamente muerta, que estaba muriendo. Ahora la iglesia empezaba a venir con más jóvenes, se empezaba a llenar de sana doctrina, ahora tenían un poco más de ancianos, y las estructuras empezaban a cambiar. Y uno de los vecinos de la iglesia de Capitol Hill, que no es creyente, se dio cuenta de esto y empezó a haber un cambio en la sociedad de esta nueva comunidad en la iglesia. Y él es sociólogo secular. Él es graduado de Harvard y de hecho daba una cátedra
a los estudiantes de doctorado en cuanto a sociología y de la religión. Y él le encantaba la religión, aunque no estaba convencido de la religión. Le encantaba por los efectos que la religión puede tener en la sociedad. Y entonces él busca al pastor Mark y dice, yo he visto cambios en la sociedad que ustedes están formando aquí. Y es un hombre millonario y dio $1 millón a la iglesia para que invirtieran eso en la iglesia. Y es cuando nace Nine Marks como un ministerio ya formal y empiezan a publicar los libros que hoy tenemos. Pero es muy interesante cómo la soberanía de Dios usa a un hombre que ni siquiera estaba convencido que la iglesia era algo extraordinario. Entonces es interesante cómo el Señor utiliza todos estos medios de gracia para ir formando el ministerio. Y la visión de Nine Marks, hermanos, es sencilla. Iglesias que reflejan el carácter de Dios y que irradian el Evangelio. No venimos aquí a vender una idea nueva, simplemente venimos a proclamar que la iglesia sana, una iglesia sana, debe reflejar el carácter de Dios y debe irradiar en el Evangelio. Y la misión también es similar, es equipar líderes, es decir, ustedes, líderes con una visión bíblica y recursos prácticos para mostrar la gloria de Dios a las naciones a través de iglesias sanas. O sea, preparar a líderes como ustedes y que después vayan ustedes a enseñar y a las naciones y a sus iglesias y moldeen qué es una iglesia sana. Nosotros creemos en Nine Marks, que el mejor modelo para construir una iglesia es aquella que está apegada a la fidelidad bíblica. No es una iglesia que viene con innovaciones o con nuevas ideas a implementar a la iglesia, sino aquella que se basa en lo que la Escritura dice acerca de la prescripción de una iglesia. Y esas marcas, como ya ha mencionado Javi, es la predicación expositiva. Nosotros pensamos que si la iglesia no tiene un púlpito sano, no tiene una iglesia sana. Una iglesia sana empieza con un púlpito sano donde se predica expositivamente. Y lo que queremos decir con eso es que el punto de un sermón debe ser el punto del texto que yo estoy exponiendo. Yo no vengo con mis propias ideas al sermón, sino que dejamos que el sermón florezca del texto que estamos exponiendo. Número 2, hablamos también de la teología bíblica, es decir, que la Biblia tiene una historia central. De principio a fin hablamos que la Escritura apunta hacia Cristo y es un mensaje de redención. La Biblia no es un libro moralista donde se sacan ideas de por aquí, de por allá, sino que es una historia holística que nos va llevando hacia Cristo y a la historia de redención. También una iglesia debe tener claro qué es el Evangelio de Jesucristo, y por lo tanto debe entender también qué es la conversión. Y por lo tanto tiene que tener también claro qué es el evangelismo o la evangelización. Y después hablamos también de una membresía, es decir, saber quiénes pertenecen a la iglesia local. Y también hablamos de la disciplina, quién no pertenece a la iglesia local. Cuando esas personas se dicen como creyentes pero no actúan como creyentes, aplicamos la disciplina. Hablamos también del discipulado y el crecimiento y finalmente del liderazgo bíblico. Estas son las 9 marcas que nosotros compartimos con ustedes. Para nada, hermanos, creemos que sean marcas exhaustivas. Nosotros pensamos que hay muchas características de una iglesia sana que son vitales para la iglesia. La oración, por ejemplo, las misiones, no se mencionan eso en el libro o en nuestro ministerio, pero creemos que estas marcas son esenciales para que una iglesia prevalezca y sea sana. Nine Marks solamente busca tener un modelo bíblico de una iglesia, es decir, queremos darles a ustedes y estudiar con ustedes qué es una eclesiología bíblica. Nos gusta usar el modelo de un plomero, ¿sí? Nosotros somos como un plomero, es decir, nosotros proveemos tuberías que son necesarias. ¿A quién de ustedes les ha preguntado a algún vecino, alguien que va a su casa, oye, qué buena plomería tiene tu casa? ¿Sí? Se ve que compraste lo mejor de lo mejor. A nadie nos dice eso, ¿verdad? Ellos se fijan fíjate la fachada que tienes y fíjate qué bonito cuarto has pintado, pero nadie se fija en la estructura hasta que vienen los problemas. Igualmente en la iglesia, nadie le importa la estructura hasta que nos enfrentamos con problemas, pero la estructura, la plomería, es esencial. Es esencial para construir una iglesia local. Las marcas de una iglesia saludable son esenciales para construir una iglesia local. Si tú no tienes una buena plomería en tu casa, una buena estructura en tu casa,
Todas las fachadas que tú puedas tener, todas las hermosas cubiertas y los gabinetes de tu cocina no valen absolutamente nada, porque al final de cuentas se van a desmoronar y tendrán que ser sustituidas a final de cuentas. También la iglesia, de acuerdo a la Escritura, es aquella que debe mostrar la gloria de Dios en la tierra. Miren, hermanos, si pensamos en el Evangelio como un diamante hermoso, la iglesia sirve como esa montura de un anillo, así que sostiene a ese diamante. ¿Qué es lo que hace la argolla de un anillo de compromiso, por ejemplo, que sostiene ese diamante? Está desplegando ese diamante para que todos lo vean. La iglesia, hermanos, es ese anillo que despliega lo hermoso que es el Evangelio a las naciones y a nuestra comunidad. Jesús dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo se hace eso? Es la iglesia local la que lo hace. No hay manera de hacer discípulos a través de otra cosa que no sea iglesias bíblicas, sanas y vibrantes. No hay manera de hacer discípulos si no es a través de iglesias bíblicas, sanas y vibrantes. Mi testimonio en cuanto a Naimark, quisiera compartírselos un poco. El cristianismo, cuando yo iba creciendo en casa, aunque crecí en una familia evangélica, el cristianismo para mí no tenía ningún sentido, y no fue hasta que yo entendí el propósito de la iglesia local que el cristianismo hizo sentido para mí. Yo no entendía por qué tenía que ir a la iglesia, qué les importa a los demás cómo vivo yo mi vida. Pero cuando uno entiende la importancia de una iglesia local y qué está haciendo Dios en el mundo a través de la iglesia local, es uno que uno realmente puede entender el cristianismo. Hermanos, en la Escritura no hay lugar para cristianos solitarios. La Escritura nos habla de iglesias locales que crecían y la palabra hacía su obra en iglesias locales y los individuos eran incorporados a iglesias locales y así el Evangelio iba creciendo y creciendo. Y al ir creciendo en mi entendimiento de la iglesia local, al ser discipulado por hermanos como Mark y también ahora como Juan Sánchez en Austin, yo fui entendiendo versículos como 1 de Pedro 2, 10 al 11, que dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entendí que la iglesia debería ser un reflejo de la gloria, del amor y de la pureza y de la unidad de Dios. Hermanos, la iglesia local es el arma más poderosa que tenemos en el arsenal de Dios. La iglesia local es el arma más poderosa que tenemos en el ejército de Dios. La iglesia local es el medio que nos lleva a ejercer la gran comisión y el gran mandamiento más efectivamente. Es la palabra proclamada que resuena en el cuerpo de creyentes y que sale por el edificio entre semana y permea nuestras vidas, que es el más efectivo para vivir la vida cristiana. Eso sí es el poder del Evangelio, la iglesia local. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es 1 de Juan 1, y en el versículo 7 leemos esto entre la relación del Evangelio, cuando lo entendemos individualmente, y la iglesia local. Dice Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si pueden ver la conexión ahí, la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Eso lo sabemos todos. La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. ¿Pero para qué? ¿Para qué somos salvos individualmente? Somos salvos para algo colectivo. Dice, y tenemos comunión unos con otros si andamos en luz. Es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados individualmente, pero no hay cristiano en la Escritura que viva solo. Siempre somos incorporados a una iglesia local. Y la buena noticia es que esta visión de la iglesia es un plan que no fue inventado por hombres, no fue inventado por Naimark, no fue inventado por Mark Dever, es un plan que vemos en la Escritura. Y está en este versículo de 1 de Juan. De hecho, está por todas partes, hermano. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y muchos creyentes, yo fui uno de ellos, se pierden de esta verdad de disfrutar a la iglesia local realmente. Disfrutar la iglesia local, disfrutar la vida de la iglesia local y entender el plan de Dios
que Él quiere transformar a las naciones a través de iglesias sanas y bíblicas. Me ha tocado viajar un poco a través de Latinoamérica y yo he visto dos grandes necesidades en las iglesias locales. Una de ellas es la necesidad de una hermenéutica que sea fuerte, es decir, una exposición bíblica fuerte, que no hablemos solamente lo que pensamos, como lo hacen hoy en día muchos pastores que vienen con ideas preconcebidas al texto y predican lo que ellos quieren. Pero la otra área de debilidad que yo he visto en Latinoamérica y realmente en Estados Unidos también es una eclesiología sana. Entender realmente qué significa ser parte de una iglesia sana. Vemos excusas comunes por todos lados, es que estoy muy ocupado para la iglesia local. No he podido encontrar una buena iglesia en mi ciudad y donde vivo, no puedo reunirme en ninguna iglesia. Yo estoy convencido de que hay formas mejores de servir al Señor que con la iglesia local. Yo puedo servirle personalmente. Y humanamente pudiéramos entender esas cosas, sobre todo si hemos sido parte de iglesias que no son saludables. Pero la Escritura, hermanos, nos pinta un cuadro muy diferente. Déjenme darles dos imágenes bíblicas de esta visión de la iglesia. Y aquí es donde empezamos a ver en el texto de Efesios cómo la Escritura nos dice que el plan de Dios siempre ha sido formar un pueblo para sí, que sea reflejante de su gloria. La primera imagen que quiero darles es una imagen panorámica y la segunda es una un poco más acercada. La primera vista panorámica se encuentra en toda la Escritura, ¿sí? En la Escritura vemos a través de los lentes de la teología bíblica, que es una de las marcas, y la historia de redención, vemos esta visión pintada con suma claridad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y permítame brevemente destacar 5 episodios en la Escritura. Podríamos resumir la Escritura con estos 5 episodios particulares. Número 1, la creación. ¿Se acuerdan que Dios creó el mundo y la humanidad para qué? Para mostrar la gloria de quién es Él. Adán y Eva debían ser representantes de Dios en el Edén, y ese Edén tenía el propósito de después irse esparciendo cuando ellos tuvieran hijos y tuvieran portadores de la imagen de Dios. Eso es Génesis 1 y 2. Ese es el primer episodio. Génesis 3 nos habla de la caída, donde Adán y Eva, que se suponía que deberían mostrar la gloria de Dios y su carácter, no lo hacen, se rebelan. Episodio 3, todo el Antiguo Testamento, Israel. Israel fracasa tal como Adán y como Eva de seguir representando la imagen de Dios. Después en los Evangelios, episodio 4, vemos a Jesucristo. Jesucristo, Él sí pudo representar a Dios. Por eso llamamos a Jesucristo el nuevo Adán. Es así como lo llama Pablo. Porque Él es el representante que sí pudo mostrarnos la gloria de Dios. Dice la Escritura, y vimos su gloria. ¿Sí? Es decir, a través de Cristo vimos la gloria de Dios que se supone que deberíamos ver a través de Adán y Eva. Dios vino a mostrar a Dios. Jesucristo vino a mostrar al Padre. Y en Cristo Dios vino a salvar. Eso es en los Evangelios. Episodio número 5, que es el resto del Nuevo Testamento, vemos la iglesia. Ahora la iglesia está llamada a reflejar la gloria de Dios. En Jesucristo vimos su gloria perfectamente. En la iglesia vemos la gloria de Dios imperfectamente, pero estamos apuntando a aquel que sí es perfecto. Y la historia de los Hechos, si ustedes ven cómo se van repitiendo esas frases, y el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos una y otra vez, y la palabra fructificaba una y otra vez. Ese es el propósito de la iglesia local. Efesios es uno de esos libros que nos hablan de la importancia de la iglesia local. La gloria de Dios en toda la Escritura se refleja a través de un pueblo que debe reflejar su carácter a todo el universo. Y vemos esta conexión de la gloria de Dios y la iglesia claramente en esta imagen un poquito más cercana. Acompáñenme a Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3:10. En la carta de Pablo a los Efesios vemos un retrato de esta nueva sociedad de Dios que es la iglesia. Y vemos que la iglesia no es simplemente una institución, sino que es un conjunto de hermanos que viven juntos y cumplen los propósitos de Dios. Y Dios sigue convirtiendo incrédulos, los añade a la iglesia local, los creyentes son edificados en ella y Dios es glorificado a través de la comunión cuando estos viven
juntos. Permítame destacar Efesios 3:10. Voy a comenzar leyendo, de hecho, desde el 8. Dice así, esto es Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde la gloria en Dios, de los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa frase, hermanos, por medio de la iglesia, es sumamente asombrosa. Esto es lo último que esperaríamos escuchar. Podemos decir que pues, Dios se revela más que nada a través de la creación, y lo hace, se revela a través de la creación, pero este pasaje nos dice que Dios se revela al hombre y revela su gloria principalmente a través de la iglesia local. Por medio de la iglesia, gente caída y pecadora que da a conocer la sabiduría de Dios. Pero este versículo, Efesios 3:10, realmente es la cúspide del argumento de Pablo en Efesios. Es la pieza central. La iglesia es la que da a conocer la sabiduría de Dios al mundo. Así que, hermanos, cuando nuestras iglesias son saludables, realmente estamos diciéndole al mundo, y no solamente al mundo, dice este pasaje, que le decimos a las potestades y a los principados celestiales, es decir, el reino demoníaco y al reino angelical, estamos diciendo, nuestro Dios es sabio, cuando vivimos vidas que son sanas como iglesias sanas. Y vemos el propósito de todo esto en el versículo 21. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios, al Padre y a Cristo por todas las generaciones. Dice, a Él, al Padre, sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿ven ustedes el significado de la iglesia local en este pasaje? ¿Qué es la iglesia? Es una embajada. Es una embajada que representa al Rey Jesús. Nosotros somos los representantes del reino de Jesucristo en esta tierra. Y entre más vivamos de acuerdo a su santidad y a las estructuras que Él nos ha revelado en su palabra, más revelaremos la gloria del Rey Jesús. Yo creo que la política es algo importante para los cristianos. Realmente cuando uno escucha tantas cosas que suceden hoy en día, en Estados Unidos han sucedido muchas cosas en la política, y a veces es cansado pensar tanto en la política, y yo me pongo a agradecerle al Señor el gran privilegio que es ser parte de la única embajada, la iglesia, que jamás perecerá. Es la única embajada de un reino que jamás caerá. La única embajada cuyo reino está empañado por ninguna corrupción. Es la única embajada cuya economía nunca va a flaquear, porque Él es el que añade a los que han de ser salvos, y cuya tesorería jamás fallará tampoco, porque Él sostiene a los que son suyos. Todos, hermanos, servimos a este Rey y representamos a este Rey que es inmortal, invisible y el único sabio Dios, como dice Pablo. Hermanos, no hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Somos partes de un cuerpo, somos parte de la iglesia. Así que nuestra fe no se trata simplemente acerca de mí, de mi salvación personal con Dios, sino de cómo puedo yo ser parte de este gran plan de Jesucristo, de esta gran demostración de su gloria. Amigos, esta visión es la iglesia, esta visión es la iglesia de Dios, es su plan para nuestro bien y para nuestra gloria. ¿Cuál es el resultado? Bueno, lo vemos también en Efesios. ¿Qué pasa cuando entendemos la importancia de la iglesia local y qué es lo que está haciendo Dios en el mundo y declarando su sabiduría a todas al reino demoníaco y al angelical? Bueno, lo que sucede es que tenemos resultados como Efesios 4 y 5. En términos prácticos, vemos que la gente se está animando unos a otros en cantos espirituales, ¿sí? Y vemos que están creciendo una y otra vez a través de una enseñanza bíblica de la iglesia local. Si ustedes leen Efesios 4 y 5, vemos que el tema es la unidad que tenemos en el Espíritu, cuando entendemos la importancia de estar todos juntos. Y el capítulo 5 nos dice, andemos como hijos de luz,
Cuando entendemos la importancia de la iglesia local, podemos entonces vivir en comunión unos con otros. Finalmente, déjeme darle 6 lecciones. 6 lecciones para dar forma a tu ministerio y a tu iglesia local. Lección número 1. Dios quiere usar la vida de la iglesia local en conjunto para llevar a cabo los propósitos de la creación. Es decir, desplegar su imagen sabia, santa y amable para que todo el mundo lo vea. Déjeme repetir eso. Dios quiere usar la vida de la iglesia local en conjunto para llevar a cabo los propósitos de la creación. Eso es, desplegar su imagen sabia, santa y amable para que todo el mundo la vea. Así que los primeros que deben estar convencidos de la visión de la iglesia local como el plan central de Dios para desplegar su sabiduría y anunciar el evangelio somos nosotros como líderes y como pastores. Tenemos que enseñar y mostrar esta visión bíblica en nuestra predicación, primero que nada, en nuestras enseñanzas, en nuestro liderazgo. Y tiene que afectar todas las vidas y todas las partes de nuestras iglesias, cómo vivimos, dónde vivimos, cómo gastamos nuestro dinero, cómo gastamos nuestro tiempo, cómo escogemos nuestras vocaciones. Y hermanos, hay implicaciones de esta visión de una iglesia local gloriosa para todas las áreas de la vida. Más que un ministerio, 9 Marcas realmente es una cosmovisión, una manera de pensar. Si nosotros conectamos esta plomería que hablamos al principio bien, entonces la gente empieza a beber de aguas profundas, aguas insaciables, de dulces aguas del Señor. Cuando conectamos toda la estructura de la iglesia de la forma en la que Él nos ha enseñado, podemos entonces preparar a nuestra gente a que ellos puedan beber de las aguas dulces de nuestro Señor. Lección número 2. Una imagen impía de la iglesia es perjudicial para la evangelización y las misiones. Una imagen santa de la iglesia es de beneficio para la evangelización y las misiones. Otra vez, una imagen impía de la iglesia es perjudicial para la evangelización y las misiones. Y una imagen santa de la iglesia es de beneficio para la evangelización y las misiones. Es decir, en términos prácticos, esto significa que si en el coro de la iglesia hay un adúltero, y la gente lo sabe, y nadie hace nada al respecto, hermano, de nada te sirve que tengas programas de evangelización, porque eso predica un testimonio peor que nada, aunque tus programas sean muy estructurados. Nuestra santidad importa, y tu iglesia, de hecho, es una de las armas más poderosas para evangelizar o para destruir. Tu iglesia, tu santidad, es un arma muy poderosa y sirve para cortar y para edificar. Y es un arma para el evangelismo y para el discipulado. Así que cuida la santidad de tu iglesia. Cuida la santidad de tu iglesia. Lección número 3. Sobre todas las cosas, tu trabajo como líder es que el centro de la vida de tu iglesia sea la palabra de Dios. ¿Escuchaste eso? Sobre todas las cosas, tu trabajo como líder es que el centro de la vida de tu iglesia sea la palabra de Dios. Hermano, tú eres un cartero. Ese es tu trabajo. Tú como pastor eres un cartero que viene de parte de Dios. Tu misión no es escribir las cartas ya fueron escritas para ti. Tú tienes que realmente nada más tomar eso que has recibido del Señor y pasarlo y entregarlo. La iglesia, ustedes lo saben, la iglesia no se sostiene gracias a nuestro dote de predicación. La iglesia no se sostiene gracias a nuestra intuición, nuestra inteligencia o a lo bondadosos que somos. El pueblo de Dios está formado por aquellos que se reúnen y es la palabra que edifica. La palabra es la que da vida. Me gusta mucho lo que decía Spurgeon cuando le preguntaban acerca de otro predicador. Spurgeon dice, pues puede ser un mejor predicador él, pero no puede predicar un mejor evangelio. El evangelio es igual de poderoso y usa vasos débiles como nosotros. Hay unos más dotados aquí que otros, pero el evangelio no puede mejorar, hermanos. Somos carteros que simplemente están llevando ese mensaje glorioso. Y hermano, a lo mejor tú no eres pastor aquí, pero si tu ministerio es la música, entonces guía al pueblo de Dios a que canten cantos que glorifiquen la palabra de Dios.
Si tú eres el pastor de administración, tal vez, entonces ayuda a tu gente a entender el valor bíblico, no solamente el valor del dinero. Si tú enseñas en tu iglesia, entonces enseña cosas que sean sólidas, no solamente tus opiniones. Solidifica tu enseñanza. Lección número 4. Éxito es igual a ser fiel a la palabra de Dios. Éxito significa ser fiel a la palabra de Dios. Hay muchas definiciones de éxito, ¿no es cierto? En el mundo de las iglesias. ¿Cuántas conversiones tuviste este año? ¿Cuántos bautismos tuviste este año? Hermanos, cuando leemos la Escritura, el éxito es igual a ser fieles a la palabra de Dios. La iglesia exitosa y los líderes exitosos son aquellos que son fieles y se mantienen fieles a Dios y a su palabra. Hermanos, el desafío de la iglesia hoy en día no es más que nada que lo que ha sido por miles de años y que ha sido desde siempre, y eso es ser fieles a la Escritura y permanecer obedeciendo. El pragmatismo es algo que ha dañado muchísimo a nuestra iglesia. El pragmatismo nos puede seducir como la serpiente sedujo a Eva. ¿Acaso dijo Dios? ¿Acaso dijo Dios que las estructuras eran importantes para la iglesia local, en nuestro caso? ¿Realmente dijo Dios que Él edificaría su iglesia solo con su palabra? ¿Realmente dijo Dios que no puedes ser innovador en las cosas que haces en la iglesia? ¿No deberías simplemente ajustar esto un poco para ser más relevante y atractivo a la sociedad? Y empezamos a tener una nueva definición de qué significa ser exitoso. Pero el pragmatismo es igual al no ser exitoso, es a fracasar en las palabras, en el mundo del Señor. La fidelidad a los ojos de Dios es lo más relevante que puedes hacer. Tú no necesitas hacer relevante la Escritura ya es relevante, hermanos, por sí sola. Nosotros debemos ser fieles. Así que como iglesia, hermanos, no aspiremos a ser relevantes, aspiremos a ser fieles. La palabra ya es relevante. Y asumamos que lo más relevante que podemos hacer para un mundo perdido es continuar siendo fieles. Número 5. Esta es un poquito larga. La membresía de la iglesia es importante porque la Biblia se entiende como un compromiso de amor. La membresía de la iglesia es importante porque la Biblia se entiende como un compromiso de amor. Vamos a hablar un poco más de membresía mañana, si Dios quiere, pero quiero que toquemos este tema brevemente. ¿Y a qué me refiero con que hacemos un compromiso de amor? Cuando hablamos de membresía, hablamos de tener amor por los que no son creyentes, es decir, cuando tenemos un filtro en la entrada para saber quiénes pertenecen a esta iglesia, estamos demostrando al mundo que no podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos. También es un amor para los creyentes y para los líderes de la iglesia. Es decir, cuando nos unimos juntos y nos hacemos miembros, estamos haciendo compromisos de pacto. Tal como en un matrimonio hacemos un compromiso de pacto. Cuando nos unimos a una iglesia local, estamos haciendo votos y estamos haciendo un pacto unos con otros. Por tanto, debemos hacernos miembros de una iglesia porque así se demuestra la naturaleza y la obediencia del amor de Cristo. Dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, entonces, ¿qué es? Es un mentiroso. Pues el que no ha visto a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La membresía es un compromiso de amor por los no creyentes, por los creyentes, por nuestros líderes y sobre todo un amor al Señor. Déjenme darles una ilustración práctica. Fíjense que José es un soltero en tu iglesia y lucha con la pornografía. Imagínense que Juan y María tienen problemas del matrimonio y están fallando. ¿Qué es lo que va a arreglar esas situaciones de acuerdo a la Escritura? Su palabra, ¿cierto? Pero es una palabra que está permeada en una iglesia saludable. Es una iglesia saludable lo que le enseña a un matrimonio, cómo se vive dentro del matrimonio. Es una iglesia saludable lo que le demuestra a este joven que está batallando con pornografía qué significa una vida de santidad. Y cuando tenemos esta cultura de discipulado donde nuestras vidas están enseñando a otros cómo vivir santamente, entonces podemos ayudarles a cambiar y transformar las relaciones dentro de la iglesia. Pero
Tu habilidad de ayudarlos realmente no es mucha si no tienes primero una estructura de membresía. El saber quién pertenece a la iglesia y quién no. Cuando tenemos una estructura definida de membresía es entonces que podemos tener un discipulado mucho más efectivo en la iglesia. Número 6, con esto terminamos. Simplifica y solidifica. Simplifica y solidifica. Es decir, ¿cómo logramos todo esto? Si ya estamos convencidos de que el plan de Dios es a través de la iglesia local, el dar a conocer su sabiduría al mundo y a los poderes cósmicos, ¿cómo podemos empezar a aplicar esto en nuestras iglesias? Bueno, primero yo diría simplifica, es decir, si estás haciendo demasiadas cosas que no tienen relevancia con la Escritura, hermano, tu trabajo ahora mismo es simplificar y simplemente predicar la palabra del Señor. Predica y ama a tu iglesia. Es una tentación a veces tener demasiados programas para ser relevantes en la sociedad. Si esa es tu tentación, hermano, yo creo que debes simplificar las cosas y simplemente dejar que la palabra sea predicada fielmente. Pregúntate qué puedes hacer para que toda la vida de la iglesia sea centrada en la palabra de Dios. Pregúntate qué puedes hacer tú ahora mismo en tu iglesia para que toda la vida de la iglesia esté centrada en la palabra de Dios. Para algunos de nosotros eso significa quitar cosas de nuestra iglesia que no están glorificando a la palabra de Dios y que son parte de nuestro deseo de ser relevantes y ser innovadores en la iglesia. Asegúrate de que la predicación, las oraciones, la música, todas las lecturas estén llenas y saturadas de buena teología bíblica y buena palabra del Señor. Predique, ore, cante, lee la Biblia. Haga todo conforme a la Escritura. Esos son los elementos no negociables de nuestro trabajo como pastores. Nuestro trabajo no es solamente predicar desde el púlpito, es asegurarnos que la palabra esté permeando todo nuestro ministerio. En nuestra iglesia, por ejemplo, somos los ancianos los que escogemos los cantos, porque sabemos que la música es un ministerio que está enseñando a nuestra congregación lo que creemos. Es posible tener un púlpito muy fuerte en predicación con música demasiado débil, con letra demasiado débil. Eso es parte de nuestro trabajo, el enseñar a la congregación con todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con la escritura. Ame a su gente, ore por ellos y quédese con ellos. Ame, ore, predique, permanezca ahí. Es una filosofía simple de ministerio. Pero realmente los pastores que se quedan en su iglesia y hacen esto son los héroes de nosotros como Ministerio Nueva Marca. Son ustedes los pastores que se quedan ahí y aman a su iglesia y oran por ella y predican y permanecen en ella. Luego de simplificar, solidifica. Solidifica, es decir, pasa parte de tu tiempo y tu energía en recursos que puedan hacer esa enseñanza más sólida. Asegúrate de que la música de tu iglesia sea sólida. Las oraciones de tu iglesia, no solamente ores para dar bienvenida a la iglesia, sino que ora como una alabanza al Señor. Prepara los corazones de las personas con personas que sean preparadas, es decir, que vengan preparadas sabiendo lo que van a hacer cuando van a orar. ¿Sí? A veces damos mucho énfasis a oraciones espontáneas. Pero creo que deberíamos pensar más lo que oramos, porque cuando estamos orando en público, estamos enseñando a nuestra gente a cómo orar. Al igual que cuando predicamos la Escritura, enseñamos a la gente a cómo leer su Biblia. Cuando oramos desde enfrente, estamos enseñando a nuestras personas, a nuestro pueblo, a cómo orar delante del Señor. Así que asegúrate de que si tú vas a orar, sepas bien cómo vas a orar al Señor porque estás enseñando a tu congregación. Si vas a invitar a alguien a que ore al principio del servicio, durante el servicio, asegúrate que ellos sepan que tienen que estar preparados con su tiempo de oración. Las clases dominicales es otra área que debemos solidificar también en nuestra iglesia. Ten un programa que sea sólido. No des solamente clases por dar clases y llenar una hora antes del servicio. Ese es el mejor momento, hermanos, para enseñar teología buena a nuestra iglesia. Es una hora de escuela dominical. Puedes enseñar teología sistemática. Puedes enseñar tantas cosas durante esa hora, pero asegúrate que el alimento sea sólido para el pueblo, que sea carne realmente lo que estén recibiendo. Así que, hermanos, 9 marcas es una defensa realmente de una iglesia sencilla. Es una defensa de una iglesia sencilla,
no de una iglesia que es entorpecida por nuestras propias ideas y por la cantidad de eventos y programas que tenemos en nuestra cabeza. Es una iglesia que es deliberada, es una iglesia que es con propósito y que tiene una visión clara y mucho trabajo, que exige demasiado trabajo, simple pero a la vez profunda. Y por supuesto, para eso se necesita mucho tiempo. Hay alguien que decía que a veces los pastores jóvenes como yo no tenemos en cuenta lo que podemos hacer a largo plazo. Y los pastores que son más adultos, como algunos de ustedes, no toman en cuenta lo que pueden hacer a corto plazo. Yo creo que ambos necesitamos unos a otros. Los que son mayores necesitan animarnos a nosotros a que pasemos más tiempo en una iglesia tratando de invertir nuestra vida en ella y veamos el fruto que eso puede tener a largo plazo. Por otro lado, necesitamos también animar a los pastores que son mayores, y a lo mejor esto es algo nuevo para ellos o para algunos de ustedes. Bueno, no desestimemos lo que podemos hacer al corto plazo. Dios puede obrar al corto plazo como a largo plazo también. Confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho y confiar en su palabra es lo que verdaderamente hará que nuestra iglesia sea eficaz. Hermanos, la palabra es suficiente para crear nuestras iglesias. Esa es nuestra visión. Queremos ayudarles a que ustedes sean parte de esta visión. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo es convertido allí en Hechos 9? Pablo se encuentra con Jesús, él cae al suelo y es irradiado con esta luz. Muy interesante que Jesús no le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a estos cristianos pobrecitos? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a estas personas, a esta iglesia? Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues? Y la manera, hermanos, como Jesús se identifica con la congregación de los cristianos que estaban en Damasco es tan clara y tan estrecha que Jesús se refiere a ella como a sí mismo. Dice: no pienses que la iglesia es una entidad diferente a mi persona. Yo creo que de ahí sacó Pablo lo que él enseña en 1 Corintios diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él entendió en ese momento que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y si ustedes leen en Efesios todas las ilustraciones que se hacen de la iglesia, dice que somos ladrillos en la construcción de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos ovejas del rebaño de Dios, todo somos parte colectiva de lo que Dios está haciendo. Y Cristo se identifica personalmente con su esposa. Así que, hermanos, no podemos jugar con la iglesia. La iglesia es el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Hermanos, no conozco a la mayoría de ustedes, no conozco sus vidas, no conozco sus iglesias, pero si nos basamos en el Nuevo Testamento, les puedo decir que la iglesia es el centro del plan de Dios y eso es suficiente para cualquiera sea tu situación. Eso es más que suficiente. Y mi oración es que el Señor les dé gozo y pasión para continuar esta conversación durante todo el intensivo. Vamos a tener 2 días llenos de esta conversación de la gloria de Dios a través de la iglesia local y que hagamos esto no solamente aquí, sino cuando ustedes regresen a todas las partes de España y de Francia, de las Islas Canarias, nosotros de Estados Unidos, que Dios nos dé gracia para seguir esta conversación y que sigamos ministrándonos mutuamente y así podamos tener una visión más clara de la gloria de Dios y que juntos podamos glorificar su nombre con un mejor entendimiento. ¿Me acompañan a orar? Padre Santo, te damos gracias por llamarnos tus hijos, Señor, por salvarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que edifica iglesias por medio de nosotros. Señor, te rogamos que nos des de tu sabiduría, de tu gracia, para que podamos edificar iglesias que sean sanas, que como en el ejemplo de Efesios podamos hacer visible tu sabiduría y le digamos a los poderes cósmicos que nuestro Dios es sabio y que nuestro Dios es Salvador. Señor, queremos reflejar tu amor, tu pureza y tu unidad en este mundo a través de la embajada que nos has dado en la iglesia local. Ayúdanos a ser representantes dignos de ti. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.